como un proceso clave. Yo le había, y lo vamos a ver ahora, que en muchos procesos que ocurren en un ecosistema, la velocidad o tasa a la que ocurren esos procesos van a depender fundamentalmente de otros dos procesos, la fotosíntesis y la descomposición. La fotosíntesis, que es el mecanismo de incorporar carbono al sistema, y la descomposición es el mecanismo para liberar el carbono y los nutrientes que están contenidos en los tejidos. Por eso que en esta materia le damos tanta importancia al proceso de descomposición. Descomposición que, si bien en un ecosistema agrícola está disminuido al mínimo, dado que son muy pocas la materia vegetal o animal que se descompone en el lugar, resulta que los procesos por los cuales se obtienen fertilizantes parten de la base del proceso de descomposición. Entonces, es un tema de vital importancia para poder entender. Fíjense ustedes que nosotros habíamos hablado de cadenas tróficas, la de los herbívoros y la de los detritívoros. Y habíamos hablado de que esos detritos recibían de ambas cadenas elementos y su biomasa aumentaba. Y se formaba lo que otros autores llaman como necromasa. Los principales agentes que realizan descomposición son los hongos y las bacterias, y en ese orden de jerarquía. Entonces, las bacterias y hongos no solamente que procesan toda la materia orgánica muerta, sino que además ellos mismos son fuente de alimento para dentro de la cadena trófica de los detritívoros. Entonces, pueden ser cadenas tróficas muy complejas o cadenas tróficas muy simples. ¿Qué es la descomposición entonces? Es un proceso principalmente de degradación física y química de materia orgánica muerta, y que lógicamente por un lado lo va a convertir en nutrientes inorgánicos para que van a poder ser asimiladas por las plantas, pero también pueden haber compuestos que no puedan ser asimilados. Lo interesante es que este proceso de descomposición, como les dije, es lo opuesto a la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque libera dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, por ese mismo considerado, son los dos procesos antagónicos, fotosíntesis por un lado y descomposición por otro. Si nos ponemos a pensar un poco filosofando, los grandes incendios forestales, al fin y al cabo, son procesos de descomposición hiperacelerados. Por eso es que son tan nefastos, tanto desde el punto de vista del recurso natural que se pierde, sino desde el punto de vista de la liberación demasiado rápida de dióxido de carbono a la atmósfera. Si lo vemos técnicamente, la descomposición es una pérdida de biomasa de detritos. Les cuento cómo se hacen los ensayos de descomposición, cómo se hacen los experimentos. Normalmente se ponen en un ambiente dado, bajo condiciones controladas o a campo, bolsitas de red, ¿sí? Como las que venía antes la cebolla, por ejemplo, bolsitas de tipo red, en la cual se pone un cierto peso de material que puede ser peso seco o peso húmedo. Se prefiere, por ser un proceso de descomposición, que sea peso húmedo. Se lo deja en el ambiente y cada X cantidad de días se va y se controla y se vuelve a pesar. Va, controla y se pesa. Y así se va haciendo una curva de pérdida de biomasa por el proceso de descomposición. ¿Sí? No sé si escucho. está pasando las diapositivas o está sola. Sí, está el concepto de descomposición, esa es la diapositiva. ¿La están viendo? Dice descomposición nada más. Sí. No, profe, claro, yo veo descomposición nada más. Pensé que estaba dando una introducción ¿El para título después nada empezar. más? Claro. Exacto, profe. Sí, solo el título. ¿No ven el concepto? No, Vale. no se ve. No. No, profe, No. solo el título. No, profe.
presentando en pantalla. A ver, voy a volver a escapar y voy a volver a hacer todo el proceso nuevamente. Dejé de presentar. Voy a volver a presentar ahora. ¿Pueden ver ahora? Ahora sí. Sí, sí, profe. Bueno, roguemos ahora. Bueno, les muestro lo que había puesto antes. Esa es la diapositiva donde yo les hablaba de los detritos. Y esta ya del concepto de lo que es la descomposición. Que es una disgregación que lleva a una pérdida de biomasa de detritos en el tiempo. ¿Sí? Que creo que cuando pone usted Escucho. ¿Sí? la pantalla completa para ver las diapositivas no se Escucho. cambia. Que digo que no se cambian las diapositivas cuando la pone como en presentación al PowerPoint. Ah, Se bueno. mueven directamente. No sé si así va a tener que mover. Bueno, y ahí las ven, ahí cambié. De ahí vemos que está en descomposición. La macana que ahí no se puede ver casi nada, ¿no? Le queda muy chiquitito ahí, ¿no? Profe, ponga Sí, ya profe. donde dice Bueno, ustedes presentación. avísenme si se ve porque yo lo veo muy pequeño. Claro, cuando yo lo pongo pantalla completa es cuando se arma el lío. Profe, póngale zoom ahí a Profe, póngale. la diapositiva. Vamos a ver si puedo. Auméntele el tamaño, Ahí. digamos, de abajo donde dice 47 por... Olga Mañá, ¿se acuerdan de ella? Que les dio botánica a ustedes. Cuando estaba en mi materia, que ya era JTP de ecología, no le gustaban nada las iniciales de materia orgánica muerta. Porque yo le decía, mira, es igualito a María Olga Mañá. Algún día me voy a confundir y le voy a decir así a los alumnos. Y no le gustaba nada el chiste, me acuerdo. Así que materia orgánica muerta, acuérdense de su profesora de botánica para que nunca se olviden. Otra cuestión que quiero que quede claro es el tema del concepto de detritos. Que a veces uno por usos y por interpretación piensa que es material vegetal porque es más fácil imaginarse a las plantas muertas, imaginar un mantillo de hojas en el suelo de un bosque, pero se trata está formado por animales y plantas que van a estar asincrónicos en lo que se refiere al grado de descomposición que tengan, Así que eso ténganlo en cuenta. Normalmente se trata de se trata de todo tipo de materia orgánica que esté en el suelo. ¿Qué estado puede tener la materia orgánica muerta? Normalmente la encontramos como lo que se llama materia orgánica particulada, es decir,
pedazos, trozos bastante grandes, algunos más pequeños. Puede ser un organismo completo, como puede ser un insecto, o partes de un organismo más grande, o un organismo más grande como puede ser un mamífero. Y la otra forma es que se encuentra la materia orgánica es la forma de moléculas orgánicas complejas que forman el humus, que le dan inclusive la acidez al humus. De esa forma, sobre todo, encontramos la materia orgánica en los suelos. Y fíjense que hay una relación entre la productividad primaria y la cantidad de detritos que hay en el suelo. Y esa relación es directamente proporcional. Y sigue un modelo de la recta, digamos, ¿no? En el sentido de que un aumento de la productividad primaria neta implica un aumento en la concentración de detritos. No sé si es que alguien quiere entrar ahí. Escuché un... Sí. Vamos a admitir. Ahí admitimos. ¿Cuáles son los procesos que implican un proceso de descomposición? Son tres. La fragmentación, lo que es, perdón, acá se me dio una diapositiva. Lo que es el lavado, la fragmentación y la alteración química. El lavado se realiza justamente con agua y todos los compuestos, todos los minerales que estén sobre las hojas o cualquier compuesto orgánico que sea soluble va a ser lavado con el agua y va a ser transportado a la matriz del suelo. Estos materiales solubles ya pueden ser aprovechados por otros organismos como pueden ser las plantas, ¿no? ¿Qué compuestos orgánicos normalmente son lavados? Y normalmente son lavados los azúcares, aminoácidos, fundamentalmente son muy fáciles de transportar por el agua. El otro proceso, un poquito más, perdón, se me va, no estoy acostumbrado a esto y se me va, se me va el diablo la diapositiva. Vamos a ver si acá, en ese caso. El otro proceso es la fragmentación. Como les dije, una de las formas que se encuentra la materia orgánica en el suelo es de forma particulada, un organismo completo o partes de él. Entonces, el otro proceso en el cual intervienen distintos organismos, como pueden ser insectos, incluso el pisoteo de animales grandes, hace que se rompan en trozos más pequeños toda esa materia orgánica que está en el suelo. Eso tiene una ventaja muy interesante, porque tanto como los animales como las plantas tienen una capa exterior que impide el ingreso de oxígeno y no favorece la descomposición. En el caso de las plantas, tienen lo que es la epidermis y por fuera la cutícula. Y los animales tienen una piel, una epidermis que suele ser bastante gruesa. Entonces, cada vez que se parte en trozos más pequeños, quedan en la exposición los tejidos internos más blandos. En el caso de las hojas, tenemos que quedar expuestos los tejidos del mesófilo, que suele ser parénquimo fundamentalmente. Entonces, eso crean superficies bastante húmedas que son más fáciles de atacar por parte de hongos y de bacterias, ¿no? Que son los principales agentes del proceso de descomposición. El otro proceso implicado acá es la alteración química. Y acá en la alteración química es donde realmente trabajan hongos y bacterias. ¿Por qué digo hongos y bacterias y no bacterias y hongos? Porque prácticamente los hongos son responsables de casi un 80% del proceso de descomposición, ¿sí? ¿Qué
tienen una particularidad los hongos a diferencia de las bacterias. Tanto hongos como bacterias tienen una digestión externa, es decir, secretan exoenzimas ácidas que lo que hacen es degradar la materia orgánica fuera del propio organismo y después es absorbida. Los hongos, como ustedes recuerdan, tienen hifas que forman redes muy grandes que pueden alcanzar muchos metros. Eso lo que le permite es que un nutriente, como puede ser carbono, como puede ser zinc, lo tomo de un lugar del organismo muerto y otro, como puede ser nitrógeno, lo puede tomar de otro lugar. Entonces, ellos pueden aprovechar y sobrevivir descomponiendo, aunque la concentración de los nutrientes vayan disminuyendo, porque es como si las partes más ricas, las hifas que captan más nutrientes, subsidian a las hifas que captan menos nutrientes. Las bacterias, en cambio, actúan de una forma más distinta. Ellas van al lugar donde hay mucha humedad y tienen la particularidad de que ellas forman colonias, y son colonias que se pueden agrandar y reducir en función de la disponibilidad de recursos. Entonces, ellas lo que hacen es rápidamente, tienen mayor velocidad para captar esos nutrientes, ¿no? Todas estas bacterias están embebidas, acuérdense, en matrices de polisacáridos, porque si no, perderían humedad y se secarían todas y la mayoría moriría. Entonces, fíjense, las bacterias tienen una actividad mucho más puntual que los hongos. Los hongos pueden esparcirse más gracias a las hifas. Pero los dos, por supuesto no vamos a entrar a ver qué especies son, pero los dos tipos de organismos, hongos y bacterias, son los responsables del proceso de descomposición. ¿Y qué animales intervienen en este proceso? Y normalmente los otros animales intervienen en el proceso de fragmentación. Fuera de bacterias o hongos, normalmente son insectos, como pueden ser lombrices, nemátodos, caracoles, es decir, lo que en su clasificación es microfauna, mesofauna, macrofauna, en un rango de pocas micras a un rango de varios milímetros, ¿no? De hasta unos 50 milímetros aproximadamente. Entonces, todos ellos son vitales para que ocurra este proceso de fragmentación. Por eso, cuando ustedes habrán visto que cuando hablábamos de agroecología, mucho se insistía en el suelo vivo. Un suelo que no tiene animales, que no tiene insectos, que no tiene nemátodos, es un suelo muerto. Entonces, esto, para que les dé una idea, es un solo proceso que puede ocurrir en el suelo y pueden intervenir distintos animales fundamentalmente en el proceso de fragmentación que va a favorecer la descomposición y que mediante ese proceso vuelvan los nutrientes al suelo. ¿Cómo varía temporalmente la descomposición? La descomposición, sobre todo de aquellos tejidos que son más fáciles de descomponer, significa una pérdida de biomasa exponencial, que es la figura superior que tienen en la imagen, en el eje de coordenadas. Ven que la curva superior que dice células solubles. Todo eso sigue un proceso que tiene sigue un modelo de exponencial negativa. En este proceso, como les dije, hay tres fases. Una fase primera, que lo que predomina es el lavado. Una fase segunda, que es la que se le aplica más esa curva de que exponencial negativa, que implica una disminución exponencial de la biomasa. Ocurre algo de lavado, más fragmentación y un poquito de alteración química. Y la fase 3, que es muy lenta, que es toda alteración química, que puede durar pocos meses, pocos días o
muchos años o cientos de años. Como ven, en la figura que tienen ustedes ahí a la derecha, no todos los materiales se descomponen a la misma velocidad. Las células solubles se descomponen de forma casi, la pérdida de biomasa, que tenga muchas células solubles, se descompone casi exponencialmente. ¿Sí? Pero otros tejidos como celulosa o lignina, sobre todo la lignina que la tiene en la curva inferior, se descompone muy lentamente. Es por eso que aquellas maderas que contienen mucha lignina, como es el caso del algarrobo y el caso del roble, son muy apreciadas por la industria, por su robustez y sobre todo su durabilidad. Son maderas muy pesadas, con una muy alta densidad y encima lignificadas, con lo cual tienen defensa para ataques de insectos, de orugas y demás. Muy bueno, y por eso, por ejemplo, se lo utiliza en los dinteles de puertas de casas de adobe, o se utilizaba de durmientes en el ferrocarril, por ser maderas muy duras, muy durables y sobre todo que no son atacadas por larvas de insectos. La descomposición, normalmente las mayores tasas de descomposición se realizan en la superficie, muy cerca de la superficie en los primeros 5 centímetros. ¿Sí? Más en profundidad no. ¿Por qué? Porque para que haya descomposición tiene que haber con buenas condiciones de humedad, temperatura y concentración de oxígeno. Y van las tres juntas, no pueden ir por separadas. Por ejemplo, ¿qué nos ocurre en San Juan? Si es por temperatura y por la estructura de nuestros suelos cuaternarios, pueden tener buena porosidad y pueden tener suficiente oxígeno, pero falta humedad. Lo mismo pasa en el sur del país. En el sur del país, donde están en Tierra del Fuego, parte de Santa Cruz y Chubut, hay mucha materia orgánica, muy buena humedad, pero la temperatura es baja. Y eso hace que los procesos de descomposición sean muchísimo más lentos y pueda durar muchas décadas o siglos. ¿Acá qué sucede? Es distinto el proceso de descomposición en magnitud, me refiero, cuando ese se produce cerca de una raíz, de una planta o alejado de ella. En la línea continua que tienen ustedes, tienen lo que ocurre cerca de una raíz. ¿Por qué dice carbono la raíz? Justamente porque el proceso de descomposición lo que hace es liberar dióxido de carbono y acumular, en este caso en el suelo, carbono. Entonces fácilmente medible. Entonces se observa que la descomposición en los primeros 20 centímetros, la profundidad está en el eje de las abscisas, ¿sí? Es muy rápida. Fíjense que la curva es casi vertical. Hasta los 40 centímetros de profundidad, la velocidad de la descomposición cerca de las raíces es muy rápida. En cambio, el carbono del suelo, que es la otra curva punteada, la descomposición ocurre, pero fíjense, es más lenta. La curva tiene menor pendiente. Y de hecho, en un punto se entrecruzan. ¿Ven las curvas? ¿Por qué ese entrecruzamiento? Y simplemente porque dentro o cerca del sistema radical tenemos, aunque haya mayor profundidad, siempre tenemos más intercambio de nutrientes entre la raíz y los elementos del suelo. Entonces siempre hay más algo de descomposición, aunque la profundidad sea mayor. En cambio, en un lugar sin raíces de planta, la descomposición llega hasta una profundidad que está muy limitada por la porosidad del suelo y la disponibilidad de oxígeno, y sobre todo la variabilidad de temperatura. Pero en este caso, acuérdense que las raíces tienen una virtud que es aumentar la porosidad del suelo. A medida que van explorando el suelo, aumentan su porosidad y permiten que el oxígeno e incluso la humedad pueda llegar a más profundidad.
En cambio, en aquellos lugares libres de plantas, la descomposición adquiere una tasa mucho más lenta y ocurre sobre todo a mayor velocidad en los primeros 50 centímetros, pero al lado de un lugar con raíz mucho menor. Como les vengo diciendo ya, es la temperatura, la humedad y el oxígeno quienes determinan la tasa o velocidad de descomposición. Los tres juntos, si falta uno, la velocidad de descomposición se hace más lenta. Normalmente, fíjense, bajo condiciones súper ideales, la temperatura, la descomposición, que es medida en este caso como la respiración del suelo, aumenta casi exponencialmente con un aumento de la temperatura. Lógicamente, siempre cuando haya humedad y oxígeno suficiente, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas veces, por efectos secundarios de la agricultura, el agua de drenaje suele quedar estancada. En la columna de agua también hay descomposición, que es aerobia. Pero si aumenta la cantidad de nutrientes, la descomposición es mucha, esa descomposición aerobia es reemplazada por una anaerobia que en lugar de liberar dióxido de carbono, libera metano. Y en ese caso es bastante problemático porque dentro de cuerpos de agua significa un proceso de eutrofización y en sobresuelo significa un proceso grande de acidificación y de pérdida de ciertas cualidades. ¿Qué efectos tiene esa temperatura sobre la descomposición? No sé si ven el cursor, les voy mostrando el cursor. Una alta temperatura tiene un efecto directo en el sentido que estimula la actividad microbiana. Por lo tanto, aumenta la actividad de la tasa de respiración, es decir, dentro del proceso de descomposición. Por otro lado, los aumentos de temperatura actúan de forma indirecta, que es favoreciendo una mayor meteorización, y al haber mayor meteorización ahí, mayor disponibilidad de nutrientes que van siendo liberados de la roca. Y eso favorece mucho a la calidad y cantidad de la hojarasca o del mantillo que hay en el suelo. Además, la liberación de esos nutrientes de la roca madre favorece lo que es el crecimiento de las plantas, ¿sí? Y también el desarrollo de la planta y el desarrollo de raíces. Por lo tanto, también favorece toda la actividad de descomposición cercana a las raíces, que aumenta más lo que se llama, entre comillas, respiración del suelo. Por otro lado, como efecto un poquito no tan favorable, el aumento de la temperatura provoca un aumento en la tasa de evaporación. Por lo tanto, al aumentar la evaporación disminuye la disponibilidad de agua, ¿sí? El aumento de la porosidad favorece el ingreso de oxígeno y todo ello favorece a la actividad microbiana. Por supuesto, la actividad microbiana, si la cantidad de agua disminuye, va a ser menor y el proceso de descomposición va a ser más lento. Por el contrario, si hay suficiente humedad sin llegar a saturar, va a acelerar el proceso de descomposición. Como les dije antes, también el grado de fragmentación favorece la descomposición, ¿sí? ¿Y cuáles son esos elementos que son tan fáciles de descomponer? Y sobre todo la glucosa y la sacarosa. También proteínas y aminoácidos
y más cuesta un poco más la descomposición de la celulosa y la hemicelulosa. Y, por supuesto, la lignina es mucho más difícil de descomponer. Fíjense en la figura de la derecha, tenemos una figura que representa la descomposición de la lignina, la celulosa y todos los compuestos solubles. Fíjense que nosotros vemos que la disminución de detritos es exponencialmente más rápida en los compuestos solubles. Entonces, y me dirán ustedes, ¿para qué sirve esta descomposición? ¿Qué importancia tiene que la materia orgánica vuelva al suelo? Y entre otras cosas están estas. Una, porque disminuye la erosión. También la materia orgánica en el suelo incrementa la aireación y la capacidad de almacenamiento de agua. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico. También la meteorización de las rocas y también el contenido de fósforo. Eso es muy importante, sobre todo porque el fósforo, particularmente, es muy escaso en la naturaleza. ¿Qué impacto va a tener entonces esa materia orgánica procedente de un proceso de descomposición sobre el suelo? Teniendo en cuenta que en un campo de cultivo la materia orgánica se retira y se exporta con la cosecha, ¿no? Pero hay otras cosas que también afectan. Si bien no puede quedar mucha materia orgánica y por eso se requieren fertilizantes, hay prácticas agrícolas como la labranza que, por ejemplo, cambian la permeabilidad del suelo, favorece la actividad microbiana y como aumenta la porosidad también ingresa oxígeno, ingresa agua y por lo tanto acelera el proceso de descomposición. ¿Cuál es el problema con esto? De que a veces se acelera demasiado rápido y tenemos muchos nutrientes en el suelo al comienzo de la estación de crecimiento y muy poco mediados hacia la mitad y hacia el final de la estación de crecimiento. Entonces hay que mantener un equilibrio ahí si se quiere. En un ensayo que se hizo en Chile, se comparó rotación trigo-avena con labranza en el suelo y otra rotación trigo-maíz sin labranza. Y acá tienen ustedes los resultados. A una profundidad de 5 o 10 centímetros, les aclaro que los autores trabajaron hasta los 20 centímetros de profundidad, pero yo lo sinteticé. Pero fíjense el porcentaje de materia orgánica en un lugar labrado, como trigo o avena, y en otro sin labranza, como el trigo maíz. Lo mismo pasa con la humedad, con el nitrógeno, con el fósforo y con el potasio. Por supuesto, lo más probable es que haya sido un ensayo con bastantes condiciones controladas, ¿no? Probablemente eso no sea tan así. De hecho, habría que ver qué sucede a otras profundidades. Pero básicamente esa es la idea o los principios que se barajan. A escala ecosistémica, la descomposición implica una mineralización de todo el ecosistema, ¿sí? E incluso algunos compuestos se transforman en recalcitrantes. Es decir, que esos compuestos recalcitrantes son muy resistentes a la degradación. ¿Cuáles son los factores que diferencian la tasa de descomposición entre ecosistemas? Uno es la calidad y calidad del carbono, ¿sí? El clima, los nutrientes, el tipo de vegetación y el régimen de perturbaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era perturbación? Era un evento discreto en el tiempo de alta magnitud que cambiaba la estructura o eliminaba una comunidad completa o parte de ella. Entonces, como ven, todo este proceso de descomposición es
sumamente importante que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta que este proceso de descomposición, en lo que es la fase 2, implica una pérdida, según un modelo exponencial negativo, de biomasa de detritos. Y acá tienen, vuelvo a esta curva, a esta figura, porque tienen un ejemplo de qué pasa cuando la temperatura es muy baja y cuando la temperatura es más cálida. Fíjense en el eje de las X, de las abscisas, que hay dos ejes. Una para las zonas tropicales y otra para las zonas árticas. El mismo proceso de descomposición tarda hasta 3 años máximo en una zona tropical y hasta 100 años en una zona templada fría. Simplemente ¿por qué? Porque si bien se pueden dar las condiciones de oxígeno, de humedad, pero la temperatura es la que decide todo. Entonces, ¿se detiene el proceso de descomposición? No. Ustedes cuando frizan algo o meten algo en la heladera, ¿detienen el proceso de descomposición? No. Lo único que hacen es ralentizarlo, hacerlo más lento. Nada más que eso. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Esto es lo que les quería comentar de descomposición. Y ahora les voy a presentar lo que son los ciclos biogeoquímicos. No sé si lo están viendo ahora, cambié, no sé si lo están viendo a los ciclos biogeoquímicos en pantalla. No, profe. Dejó ¿Están viendo? por acá no, profe. ¿No? Me parece que ha dejado de No, compartir. Vaya, profe. ya lo vuelvo a hacer. Poniendo esto junto en posición, porque están muy relacionados, ¿sí? Sumamente relacionados. Al fin y al cabo, los ciclos biogeoquímicos se entienden a escala planetaria, pero quienes movilizan a los ciclos biogeoquímicos a nivel de ecosistema es justamente la fotosíntesis y la descomposición. Y entre ellos hay algo, entre fotosíntesis y descomposición están las cadenas tróficas y las redes tróficas. Entonces, a una escala de ecosistema, las cadenas tróficas lo único que están haciendo es mostrar qué pasa con los nutrientes o la energía, ¿sí?, a una escala, si se quiere, más local. Y los ciclos biogeoquímicos lo que te hacen es mostrar qué pasa con esos nutrientes a una escala planetaria. Todo esto, los ciclos biogeoquímicos, que lo que hacen los ciclos biogeoquímicos es movilizar a escala planetaria todos los macronutrientes, micronutrientes que ustedes han estudiado, lo que hacen es movilizarlos, ¿sí? Entonces, los nutrientes en un ciclo biogeoquímico básicamente circulan de un componente biótico a otro, es decir, a lo largo de una cadena trófica, ¿sí? Y a nivel de ecosistema va a depender justamente de lo que es el proceso de fotosíntesis y es del proceso de descomposición. Y es muy importante esto porque no todos los ciclos biogeoquímicos son igual, depende del nutriente. Así tenemos ciclos biogeoquímicos que son gaseosos, es decir, ¿por qué gaseosos? Porque sus reservorios principales los encontramos en la atmósfera. Y ahí tienen ustedes en la diapositiva el ejemplo del nitrógeno, que es el 78% de la composición atmosférica, y el oxígeno, que es el 21%, o el dióxido de carbono, que es el 0,03%. Eso es para diferenciarlo de los ciclos sedimentarios, los cuales
no tienen su reservorio en la atmósfera, sino que se lo tienen en las rocas, fundamentalmente en el suelo, en las rocas e inclusive en el agua, ¿sí? A Jainen se le perdió la conexión. ¿Alguno más se le perdió la conexión? No, profe. A mí no, Yo profe. hace como 5 minutos. Hoy tuve que volver a entrar. Ah, bueno, a Jainen se le perdió nada más, entonces. Ahí le contesto. Bueno, entonces hay dos tipos de ciclos que son sedimentarios y hay otros que son híbridos, ¿sí? Que son híbridos y que están entre el gaseoso y el sedimentario, es decir, tienen una etapa, tienen reservorios tanto en la atmósfera como en las rocas y en el suelo. Y ese es, por ejemplo, el ciclo del azufre. ¿Cómo se movilizan todos estos ciclos? Fundamentalmente por la radiación solar. ¿Y por qué la radiación solar? Es porque la radiación solar es la que moviliza al ciclo del agua, ¿sí? Es la que moviliza el ciclo del agua y junto con el ciclo del agua se van a movilizar todos los nutrientes. Entonces, ese ciclo del agua que ya han visto en otras materias no es más que la combinación de evaporación, condensación, precipitación, escorrentía, acumulación en un lugar y vuelta a la evaporación. Por supuesto, se tiene en cuenta lo que es la infiltración en el suelo y la percolación a napas freáticas más profundas. Ahí, si se quiere, el agua, como agua subterránea, queda inmovilizada de alguna forma, dejando de participar del ciclo del agua a una escala temporal pequeña. Sin embargo, sí participa a una escala temporal prolongada, miles de años. Es tan importante esto del ciclo del agua como movilizador junto con la radiación solar de los ciclos de los nutrientes. ¿Por qué? Porque fíjense, mucha de la movilización va a depender del tiempo de permanencia del agua. Por ejemplo, en la movilización del ciclo del agua y de los nutrientes a nivel atmosférico muy rápido, 9 a 10 días, en ríos de 12 a 20 días, en lagos de 1 a 100 años, porque tengamos en cuenta que hay moléculas de agua y nutrientes que están en el fondo de los lagos, y si son profundos, la circulación vertical de los lagos a veces no lleva hacia los nutrientes a suficiente velocidad hacia la superficie. En acuíferos subterráneos que están en contacto con la atmósfera, así, los menos profundos, hasta unos 60 metros de profundidad, y hasta unos 100 metros, les diría yo, es de 300 años. El agua de San Juan, del acuífero confinado de la ciudad del Valle de Tulum, tiene aproximadamente unos 10.000 años. Y en los fondos de los océanos, a 9.000 metros de profundidad en los océanos, básicamente estamos hablando estamos hablando de unos 3.000 años más o menos para que se produzca una circulación vertical del agua en los océanos y que los nutrientes que arrastre lleguen cerca de la superficie para que puedan ser movilizados por la evaporación. Y lo otro que les quería mostrar en la tabla es que las aguas continentales, es decir, las aguas que están en los continentes en forma de lagos, de ríos, de arroyos, de glaciares, es muy escasa. ¿Sí? Es muy escasa, solamente 225.000 kilómetros cúbicos. Ustedes me dirán, sí, pero en la atmósfera hay menos, profesor. Sí, hay menos porque se moviliza más rápido. La acumulación de agua en la atmósfera es mucho más rápida. Por eso es que aparentemente como reservorio es menos
valores absolutos. Y a nivel de ecosistema, y bueno, la movilización del agua y los nutrientes ya lo hemos dicho, a través de cadenas tróficas, pero a través de lo que ustedes ya han visto en otras materias, como es procesos de precipitación, de evaporación, evapotranspiración, escorrentía, infiltración, percolación, transpiración. Todos esos procesos hacen a la dinámica del agua y a la dinámica del transporte de muchos nutrientes a nivel ecosistémico. Vamos con un ciclo gaseoso, el ciclo de carbono. El ciclo de carbono es de vital importancia porque ustedes saben que la vida está basada en el carbono. La vida en el planeta Tierra está basada en el carbono. Y las principales reservas en la atmósfera es el 0,03% de dióxido de carbono y en los organismos vivos. La mayor acumulación de carbono se encuentra en los océanos, en las algas, en las microalgas. Aunque parezca poco, es mucho por la magnitud de los océanos. A nivel terrestre están los bosques. Por eso es que cuando se quema madera de una forma, un bosque se incendia de forma rápida, todo ese carbono acumulado en sus tejidos va a la atmósfera y va a aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Además de que al perderse esas masas forestales, disminuye el uso de dióxido de carbono y la acumulación de tejidos de carbono en los tejidos de las plantas. Con lo cual, mucha de la vida en el planeta depende de lo que ocurra a la vegetación y su capacidad de almacenar carbono. Entonces, el hecho de que se acumule carbono, que haya la de la dinámica del carbono, es muy decididamente dependiente de la tasa de fotosíntesis y la tasa de descomposición. ¿Sí? Por supuesto, también de la incidencia de perturbaciones que, como les dije, en caso de incendio, pueda alterar o pueda afectar lo que es la acumulación de carbono en los tejidos vegetales. Perdón. Acá tienen ustedes un diagrama de lo que es el ciclo del carbono, que como ven puede formar parte del suelo como materia orgánica del suelo. Puede ser la materia orgánica del suelo, que es carbono, y también en los fondos de los océanos, donde siempre se acumula mucho carbono y mucho sílice. ¿Saben dónde hay mucho carbono? En las caparazones de los moluscos. Ahí hay mucho carbono, mucho sílice, así que el sílice es una forma del carbono. Entonces, en el fondo de los océanos, en muchos lugares costeros, está plagado de carbono gracias a las caparazones o conchas de los moluscos. Entonces, tiene una fase, si se quiere, lenta del carbono que no circula rápido. Digamos que, por ejemplo, el carbono circula rapidísimo en el caso de unas especies anuales como puede ser el trigo o el maíz, porque la especie será anual, acumula carbono en el tejido, crece, después muere, se descompone rápidamente, pasa dióxido de carbono a la atmósfera, pero rápidamente después es tomado por el proceso de fotosíntesis, ¿no? En cambio, en otros casos circula muy lento cuando entra a formar parte de la materia orgánica del suelo. El ciclo del nitrógeno, su ciclo, ya lo han visto ustedes en otras materias. Y también es un ciclo gaseoso, dado que el 78% está en la atmósfera, ¿no? Otra fuente de nitrógeno son factores físicos, como
factores físicos que tienen que ver con energía electromagnética en la atmósfera. Y otra fuente son los tejidos vivos. Todos tenemos aminoácidos, tenemos proteínas, todos tenemos nitrógeno en nuestro cuerpo como un nutriente esencial para la vida. Hay dos formas en que ese nitrógeno puede ser fijado. Aparte de ese nitrógeno atmosférico, que es donde mayor concentración hay, ¿cómo puede ser fijado para el aprovechamiento de las plantas? Una es la fijación química, que se da por acción de relámpagos, rayos, centellas y demás fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera, en donde se forma amonio y nitrato, y esos son transportados por precipitaciones hacia el suelo. Lo que aporta esta forma de fijación son aproximadamente 9 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Más importante es la fijación biológica, donde hay bacterias, sobre todo, que participan de la misma. Por ejemplo, ustedes ya han visto las bacterias del género Rhizobium, que forman una simbiosis con leguminosas. Pero hay otras bacterias de vida libre, sobre todo que viven en medios acuáticos, que es, por ejemplo, el género Azotobacter, o, por ejemplo, las cianobacterias. Y unas muy particulares que son anaeróbicas, que son las del género Clostridium. Todas ellas fijan de 100 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea, nitrógeno atmosférico por hectárea. Esas son las más importantes, en este caso, como para fijar el nitrógeno. ¿Qué pasa con ese nitrógeno una vez que llegó al suelo? Como les dije, la fijación biológica a través de bacterias o a través de fenómenos físicos de la atmósfera. Hay otra forma de que llegue el nitrógeno al ciclo, digamos, ¿no? Y es el proceso de amonificación. Y si ustedes leen lo que es el proceso de amonificación, van a ver que es un proceso de descomposición. Un proceso de composición en el cual se libera amoníaco y que va a ir directamente a la motriz del suelo y va a ser puede ser aprovechado directamente por las raíces de las plantas o podrá transformarse en nitrato. ¿Cómo ocurre esto? A través del proceso de nitrificación, que es un proceso aerobio en el cual el amonio es transformado a través de las bacterias nitrosomonas en nitrito y agua. El tema es que el nitrito es bastante tóxico, pero de muy escasa durabilidad temporal. Dura muy poco, es muy inestable. Y rápidamente es aprovechado por las bacterias del género Nitrobacter para transformarlo en nitrato. De esa forma ya es aprovechable por la planta. Otro proceso que ocurre es el proceso contrario, el de desnitrificación. Y en ese caso intervienen otras bacterias que son las bacterias, las pseudomonas o las Thiobacillus desnitrificans, ¿sí? En este caso, estas bacterias lo que hacen a ese nitrato lo transforman básicamente en nitrógeno molecular atmosférico. Acá tienen una representación gráfica de lo que es el ciclo del nitrógeno. Y fíjense que dentro de los herbívoros ponen sobre todo a las vacas. Las vacas son muy importantes, igual que todos los animales de granja, en el ciclo del nitrógeno, porque al menos localmente y puntualmente, con la urea que liberan más las heces, son un aporte muy grande de nitrógeno e incluso puede ser tóxico en grandes proporciones para el suelo y para las plantas que crecen en él. Perdón. Después tenemos lo que son los ciclos sedimentarios, como del cual el más importante para la agricultura pues, tal vez son el calcio, el fósforo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. Todos son importantes, pero estos son los más destacables, ¿no? A todos les ocurre lo mismo. Siempre son liberados por meteorización de la roca o por la actividad minera. ¿Sí?
Si son solubles, van a pasar a la matriz del suelo. De otra forma, también son acumulados en las plantas, lógicamente, en los animales. Otras son captados por microorganismos. Toda esta captación por organismos vivos es lo que se llama inmovilización biológica. Otros están absorbidos con D, a arcillas y humus. Por lo tanto, no están disponibles para otros intercambios. Y otros van a reaccionar con otros minerales del suelo precipitando, tal como ocurre con algunas sales, como es el caso del carbonato de calcio. Esta inmovilización se denomina inmovilización química. Entonces, ¿qué diferencia tiene con los ciclos gaseosos? La movilización de estos es muy lenta, hasta puede llevar miles de millones de años, porque, por ejemplo, el fósforo es uno de los nutrientes más escasos en la naturaleza. Y todo lo que ustedes utilizan es por la actividad minera. Lo que hay programas muy grandes de las Naciones Unidas para tratar de recuperar ese fósforo, por el hecho de que no hay reemplazo, todavía no hay técnicas de laboratorio, como sí existe para el caso del nitrógeno, que permita producir industrialmente el fósforo a un costo razonable. En este caso no lo hay y dependemos de la actividad minera, y en muchos países ya se han implementado programas muy serios de reciclaje de nitrógeno. Por eso se invita en muchos países a los agricultores que agreguen la cantidad de fertilizante adecuada y no en exceso. Nitrógeno que se echa en exceso y que va a escurrir por el suelo o por los cursos de agua es nitrógeno que después no se recupera. Y algún día vamos a tener problemas muy serios para la agricultura. Ahí tienen también una representación gráfica de lo que es el fósforo, el ciclo del fósforo. Y recuerden que todos tenemos fósforo. Por ejemplo, el ATP, adenosín trifosfato. En los huesos tenemos fósforo. Entonces, es realmente vital para la vida en el planeta y su uso tiene que ser un poquito más racional de lo que estamos haciendo ahora. El ciclo del azufre es un ejemplo de lo que es el ciclo híbrido del azufre. ¿Por qué? Porque tiene tanto reservas en la atmósfera como en el suelo. En el suelo se encuentra bajo la forma de sulfato, es decir, formando parte de sales y demás. Forma parte de sulfatos. Y en la atmósfera es realmente complicado cuando hay en exceso. Normalmente el azufre que está en la roca, pasa a la atmósfera por erupciones volcánicas. Y últimamente lo hace sobre todo de los combustibles fósiles. Normalmente también desde los océanos es liberado, y esto es natural, en muchas cantidades, de sulfuro de dimetilo. ¿Sí? De sulfuro de dimetilo que ocurre, que es uno de los resultantes de lo que es el proceso de descomposición anaeróbica. El sulfuro de dimetilo, eso el olor a ustedes que si van a un lugar pantanoso, el olor a huevo podrido muy fuerte. Ese es el sulfuro de dimetilo y que se produce sobre todo en los fondos oceánicos, que el proceso de descomposición es anaeróbico. Entonces siempre, dada el volumen de los océanos, siempre el ciclo del azufre está en plena actividad y siempre está siendo liberado a la atmósfera. Debido a la descomposición, al uso de la industria, la liberación industrial de azufre, ha hecho que la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera sea mayor, muy, muy grande. Y esto es lo que ocurre cuando hay un exceso de azufre en la atmósfera.
por distintos procesos en los cuales se combina con el oxígeno, se rompe la molécula por acción de la luz, formándose trióxido de azufre y agua. Eso es el caldo para que posteriormente se forme ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico atmosférico es lo que se denomina lluvia ácida. Muy común, lamentablemente, en los países del norte de Europa. ¿Sí? Ustedes acá tienen en esta gráfica una representación gráfica de todo el ciclo y la importancia que tiene para la agricultura el tema de la lluvia ácida. Es un problema muy serio, muy grave, no tanto en Argentina, pero sí en el norte de Europa. Si bajamos a lo que es un agroecosistema, lógicamente tenemos a una escala mucho más local lo que es el intercambio de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y fósforo, como parte de los fertilizantes, la materia orgánica, los mismos tejidos de plantas y animales, y que van a formar parte de los detritos y por el proceso de descomposición a formar parte del suelo. Que ahí va a haber dos caminos. Se va a mineralizar, quedando atrapado durante mucho tiempo, o por acción del agua u otro agente erosivo, va a poder circular y volver a la superficie del suelo, o a través de las raíces volver a completar los ciclos. Es decir, en un agroecosistema, la combinación de plantas, animales y actividad humana son los motores, junto con el ciclo del agua y la radiación solar, de la circulación de casi todos los nutrientes, especialmente del nitrógeno y del fósforo. En cuanto a los fertilizantes inorgánicos, que es la contraparte, porque por ejemplo una materia orgánica como el humus, una materia orgánica como las heces, son fertilizantes orgánicos, que lógicamente van a ir siendo liberados a la matriz del suelo a medida que vaya ocurriendo el proceso de descomposición. En cambio, los fertilizantes inorgánicos se tiene que controlar muy bien la forma de aplicación, ¿sí? Fundamentalmente estos fertilizantes inorgánicos acumulan lo que es nitrógeno y fósforo, ¿sí? Y lo que tiene estos inorgánicos, que como les dije antes, provienen de lo que es la actividad minera, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en la aplicación, ¿sí? Porque lo lógico sería que fuera siendo aplicado a lo largo de toda la estación de crecimiento, porque si se aplica mucho al principio, estos fertilizantes inorgánicos pueden ser fácilmente lavados por el agua de riego, o pueden que haya mucha cantidad al principio de la estación de crecimiento y escasa cantidad hacia la mitad o hacia el final de la estación de crecimiento. Entonces, también hay un problema, que su exceso puede provocar fenómenos de eutrofización o aumento de la concentración de nutrientes en columnas de agua de lagos, lagunas o arroyos cercanos. Esa concentración de nutrientes facilita o favorece la actividad microbiana, sobre todo bacterias aerobias, y va a crear toda una cadena trófica a través de otros organismos, como puede ser copépodos, que se alimentan de las bacterias, de rotíferos, y eso va a hacer que toda la actividad de organismos que consumen mucho oxígeno, y ese oxígeno va a disminuir su concentración en la columna de agua, y va a provocar, y va a afectar a los peces, y va a provocar mortalidad de peces. Eso seguramente habrán escuchado que ocurre en algunas épocas en el río Paraná. Es muy común en la provincia de Córdoba, en el lago San Roque. Es decir, esa es la deuda que tiene una de las grandes deudas que tiene la agricultura. ¿Cómo evitar de que aquellos fertilizantes industriales que se aplican no se vayan con la escorrentía del agua
a contaminar otros acuíferos, a contaminar ecosistemas acuáticos. ¿Cómo se podría recuperar esos nutrientes? Debería ser materia de investigación. Bueno, chicos, con esto terminamos y el viernes recién vamos a ver lo de los servicios ecosistémicos, junto con paisaje, por si lo quieren ir leyendo, paisaje y servicios ecosistémicos para el viernes. ¿Tienen alguna consulta?